Ya. Es más complejo que análisis 2. Pero, ¿análisis 2 lo encontraron complejo? Yo siempre lo considero este grupo de ustedes como bien adelantado, bien con altas capacidades, ¿no? En general, nunca hay uniformidad, ¿cierto? Pero Al menos hablando desde mi primera experiencia en esta universidad, sí, siempre y cuando se aprenda súper bien lo que es derivar, no cuesta tanto integrar, porque al menos yo la pensaba como una contraderivada. Pensaba de esa claro, manera el integral, claro que y no sí. me costó tanto aprenderlo de esa manera. Ya, perfecto. Al menos yo no, en este momento no estoy hablando del punto de vista de mis compañeros, porque No, sí, su opinión. yo ya estoy, yo ya cursé al menos lo que es integrar y derivar. Nunca tuve un problema acá. Ah, ya, entiendo. Oye, ya, igual me costó, dice Carlos Jaque, superdotado, más menos no más. Ya. Bueno, lo que dice el compañero es bien cierto, ¿ah? Disculpen si, o sea, de aquí cuando yo empiece a presentar, me gustaría que si pueden opinar porque está grabando, si pueden opinar por el micrófono, ¿ya? Porque después me tengo que estar devolviendo. Este, bueno, bien cierto lo que dice el compañero, ¿ah? Cuando uno comprende bien la parte de derivadas, entonces no hay tanto problema con la parte de integrales y lo que viene después, porque casi todo se basa, o bueno, casi todo el cálculo después diferencial se basa en que usted sepa derivar bien, y si sabe derivar bien, eh, ahora no va a tener problemas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí va a tener que repetir lo mismo, pero con, con otra mira, otro punto de vista, ¿no? Entonces, por eso vamos a repasar integral y método de integración, que sería el primer punto aquí, ¿ya? Ahora no vamos a ver toda la integración otra vez, ¿ya? Pero sí para si quedó alguna duda, qué sé yo. Y vamos a tocar algunos otros temas de integración que a lo mejor no nos alcanzó el tiempo para poder analizarlo en el semestre anterior, ¿ya? Eh, una vez que ya estamos ahí, una vez que estamos con eso de integral, eh, podemos pasar a las funciones de dos variables. En general, bueno, se dice funciones de dos variables, pero también se les conoce como cálculo en varias variables, ¿sí? O funciones de dos o más variables. Bueno, va a depender del libro, a veces depende eh, qué es una función de más de dos variables o de dos o más variables, ¿ya? Definiciones, ejemplos. Eh, las gráficas de funciones de dos variables, que básicamente aquí lo que nos interesa son las curvas de nivel, ¿ya? Las curvas de nivel, porque tienen muchas aplicaciones las curvas de nivel en distintos ámbitos, ¿sí? Eh, tanto matemáticamente puro, ¿sí? O ya en la vida cotidiana, en la física, en la química y en las aplicaciones, eh, por ejemplo, para medir la altura no sé, de una montaña, por ejemplo, podemos hacerlo mediante curvas de nivel y con funciones de dos o tres variables, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar nosotros. Lo que pasa es que eh, si ocupamos funciones de dos variables o tres variables o cuatro variables, entonces eso nos lleva a, tenemos que conocer después entonces la derivada de dos variables, de tres variables, de cuatro variables, y tenemos que conocer entonces la integral de dos variables, de tres variables, etcétera. Entonces, por eso se llama cálculo en muchas variables o varias variables. Nosotros estamos acostumbrados al cálculo en una variable, que es lo que veníamos viendo, ¿cierto? Tanto la derivada como la integral. Y ese cálculo, eh, entonces, si bien es cierto, eh,
ahora se hace un poquito más complicado, pero la base es lo que importa, ¿cierto? Porque si usted no tiene problema ahí, vamos a andar bien acá. Ahora, no, tampoco hay que saberse todas las fórmulas de integración ni nada de eso, ¿no? Lo importante es comprender los métodos, un poquito, los métodos matemáticos. Funciones de 3 o más variables, como les decía, el límite y continuidad. O sea, estas funciones también tienen límites, ¿ya? Y su continuidad es la que nos permite a nosotros entonces decir que se pueden derivar o se pueden integrar, ¿no? Por eso ahí viene lo que se llama la diferenciabilidad. La diferenciabilidad es, que es la unidad 2, es básicamente lo que se conoce como derivadas parciales, ¿no? Tanto el cálculo y la interpretación. O sea, ¿qué significa derivar parcialmente una función? ¿En qué se puede aplicar? ¿Ya? La derivada de orden superior quiere decir que una derivada parcial puede ser en 2 o 3 variables, por ejemplo, pero puede haber primera derivada parcial, segunda derivada parcial, tercera derivada parcial, etc. Y eso nos lleva a los planos tangentes. Los planos tangentes nos permiten entonces hacer aproximaciones lineales, hacer la diferenciabilidad probablemente tal, aplicar regla a la cadena y el vector gradiente, las derivadas direccionales. El vector gradiente y las derivadas direccionales son eh, aplicaciones, ¿ya? Que tiene la derivada parcial. Al igual que la derivada en una variable que ustedes ya conocen, eh, la derivada tenía aplicaciones, ¿cierto? Para resolver problemas. Entonces acá también. Lo que pasa es que antes de llegar y resolver, tenemos que hacer algunos cálculos porque son más de una variable. Entonces hay que hacer cálculos propiamente tales de las derivadas direccionales, los vectores gradientes. Y eso después nos puede llevar ¿a qué? A conocer los máximos y los mínimos globales, locales y los puntos de silla, ¿ya? O sea, también hay máximos en estas derivadas, ¿sí? También hay mínimos, hay globales y locales, eh, y hay puntos de silla. O sea, hay puntos que no son ni máximos ni mínimos, pero donde las curvas estas hacen inflexiones en su forma, porque son formas tridimensionales, ¿no? Entonces, por eso se dice máximo global, porque se habla del máximo del volumen de esta figura, ¿no? O de este cuerpo, mejor dicho. Eh, y mínimos globales también. Aplicación a la continuidad, existencia de máximos y mínimos, conjuntos acotados, funciones coercitivas, que en el fondo eso significa que el fondo quiere decir que vamos a usar multiplicadores, ¿ya? Y el multiplicador por excelencia que se utiliza es el de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange para hacer cálculos respecto de los mismos máximos, los mismos mínimos, los puntos de silla, pero de una manera más rápida, más simple, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando calculábamos máximos y mínimos en derivadas se podían hacer con el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada? Bueno, los multiplicadores de Lagrange un poco también nos ayudan a eso. Son una técnica. Bueno, ¿y por qué? Porque nos sirven para optimizar, ¿no? Bueno, métodos de gradiente, un poco también relacionado con los multiplicadores. Y ya, eh, bueno, aquí, ya, por eso que yo no lo había puesto. Ya, pasa que aquí, después de los multiplicadores de Lagrange, tenemos que analizar porque ahí dice modelamiento matemático con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, pero antes de entrar a las ecuaciones diferenciales, así como hay derivada en varias variables, tenemos que ver integración en varias variables, ¿ya? O la antiderivada. Por eso que dice introducción a los métodos de descenso. Ahí falta, bueno, un poquito de las integración en varias variables. O sea, se pueden hacer integrales, o sea, de hecho existen las integrales dobles, las triples, y esas a su vez nos llevan a las integrales, cálculos de áreas, de volúmenes, ¿ya?
considerando varias variables, por ejemplo, 2 variables o 3 variables, que es lo más común utilizado ya. Y entonces cálculos de áreas y de volúmenes. Pero aquí, considerando, aparte de las áreas y los volúmenes, uno lo que hace un poco es calcular, por ejemplo, qué sé yo, si la temperatura de un cuerpo, de forma cilíndrica, por ejemplo, varía respecto del centro del cuerpo y en su superficie y en su base. Entonces, también puede variar respecto del radio. O sea, en el centro, eh, a la mitad del radio, en el punto más extremo del radio, las temperaturas pueden cambiar. Y pueden cambiar respecto en el área, en la superficie del cilindro, o en el mismo cilindro, en su cuerpo, en el volumen. Para eso sirven las integrales dobles y triples, por ejemplo, que nos permiten calcular área y volúmenes. Y eso nos lleva después, si tiene alguna aplicación, nos lleva a conocer valores que varían, porque hay varias variables que pueden afectar ahí. Puede afectar eh, la superficie, puede afectar la temperatura, puede afectar el mismo volumen, puede afectar el material de que esté hecho ese cilindro. ¿Se fijan? Entonces, cada variable, a cada factor que implique, se le da una variable y se integra, todo junto. Por eso se llaman varias variables, porque se toman varias, generalmente la naturaleza y el universo está afecto a muchos cambios, y esos cambios no ocurren por un solo motivo, sino que realmente son más de uno. Entonces matemáticamente se trata de modelar eso. Bueno, y para resolverlo hay que entonces trabajar tanto derivadas en varias variables como integrales también. Y después de eso entonces pasamos a las ecuaciones diferenciales ordinarias, o las E2, que se les llama. Bueno, un poco modelamiento, o sea, ¿de qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Ah? Velocidad, aceleración, crecimiento poblacional, segunda ley de Newton. Todo esto se puede hacer con ecuaciones diferenciales. El problema del valor inicial, el teorema de existencia y unidad. Claro, porque aquí esto lo que hace en el fondo es llevarnos a los métodos de solución. Los tipos de ecuaciones diferenciales, están las lineales, pero están las más simples primero. ¿Eh? Y después, cuando vemos los tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, las que se pueden resolver por variables separables o qué sé yo, y llegamos a las lineales, entonces pasamos a las no lineales, un poco que son las que se resuelven con Euler, o también se usan series. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo de llegar hasta el final, ¿ya? Lo que pasa es que cada tema, si ustedes ven, cada tema es bien denso en sí mismo, ¿ya? Entonces, por eso que, bueno, hay que poner harta atención y también eh, me parece alguna vez haberles compartido unos textos de cálculo, ¿no? Eh, por el Drive. Si se acuerdan, bueno, ahora, si no recuerdo si esa vez les compartí todos los textos o solo algunos, pero les voy a compartir entonces uno que se llama ecuaciones diferenciales, y voy a buscar otro que se llama cálculo en varias variables, porque no sé si lo tengo digital, lo tengo físico, pero no lo tengo digital. ¿Ya? Compartió la carpeta, profe. Entonces ahí está. Entonces ahí tiene que estar. Echen una miradita a esos libros, les sirven igual. Debe estar el Stewart, el Larson y el SIL. El SIL es de ecuaciones diferenciales. Pero ese es bastante completo, digamos, no es que... Lo que pasa es que generalmente hay siempre, bueno, está la asignatura de ecuaciones diferenciales como parte. Acá viene dentro de la misma, dentro de este cálculo en varias variables. Así que por eso hay que tocarlo al final, o sea, no al final del semestre, sino que ya llegando al final. Bien. Eso en general, ¿sí?
ya vimos un poquito del programa, el resto se los voy a dejar cuando ya esté listo. La metodología, bueno, más o menos la misma, entonces vamos a ir trabajando las primeras clases. Yo creo que estas primeras clases van a ser más que nada recordar, resolver también, y después ya vamos a pasar al cálculo en varias variables. Bueno, vamos a tener las 3 horas seguidas, así que bueno, a veces va a ser un poco denso, a veces, bueno, pero, y bueno, el día viernes también es doblemente, digamos, doblemente complicado, pero es una asignatura que es bien interesante si usted le toma, digamos, si usted le parece, o sea, bueno, obviamente que a ustedes les gusta la matemática y qué sé yo, pero no dejen esta asignatura de lado, o sea, denle el tiempo que se merece, ¿ya? Porque, como les digo, es un poco densa, tal vez no va a poder profundizar en todos los conceptos porque es imposible decir que vamos a profundizar en todo, sería una mentira, ¿no es cierto? Pero esa parte de la profundización también tiene que estar de parte suya. Después de esto me parece que viene otra asignatura que es Fundamentos, que seguramente va a necesitar algunas cosas que nosotros vamos a ver, pero es un poco más abstracta, es decir, es bastante más que tiene que ver con la estructura misma de la matemática y los anillos y qué sé yo. Entonces, esta asignatura es bien entre teoría y práctica a cosas que tienen que ver con la realidad a veces, mucho con la física también. Así que le va a servir, ¿ya? Le va a servir ahora y le va a servir después, para siempre. Bueno, de las evaluaciones, como siempre, vamos a hacer 3 evaluaciones parciales y una cuarta nota de tareas y trabajos, ¿ya? Hoy día no vamos a dejar ninguna tarea ni nada de eso. Y generalmente las tareas o los talleres, bueno, los tareas o talleres, si es un taller en clase, lo vamos a hacer siempre una clase anterior a la prueba, ¿ya? Y si es una tarea, bueno, esa se les dará, por ejemplo, en una clase y con un plazo de resolución, o sea, de entrega la siguiente semana. Y bueno, ya pueden haber tareas también como guías de ejercicios, pero eso ya es para usted trabajo autónomo, no es con nota. Si es con nota, yo le voy a avisar. Me refiero a la tarea, ¿ya? La bibliografía, bueno, aquí lo que les sirve, como está el Stewart, ¿sí? El Thomas y este SIL, este es el que yo les dejé en la carpeta. ¿Ah? Ecuaciones diferenciales. El Stewart tiene cálculo un poquito, me parecen varias variables, pero no es tan completo. Pero el otro, el Larson, ese sí, el volumen 2. Ese les puede servir porque también estaba en la carpeta de Drive que alguna vez les compartí. Igual se los voy a dejar en el enlace por si alguien lo perdió, ¿sí? Una vez que terminemos. Bien, eso en general. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Una pregunta? El link del Drive lo va a compartir por el chat o lo va a mandar por Lo voy a mandar en el enlace, en UCampus, Perfecto. el que dice enlace, y ahí les voy a dejar el enlace para cada texto por separado. ¿Ya? Gracias. Ya. Y como les digo, bueno, en la universidad tiene que haber textos también. Ustedes pueden ir, darse una vueltecita, solicitar. Y respecto a las evaluaciones, hasta el momento yo tengo la misma información. La primera prueba no la vamos a hacer presencial, pero la prueba 2 y 3 sí. ¿Ya? Bueno, la primera prueba yo pienso que bueno, justo nos toca septiembre entre medio, así que tenemos de aquí a un mes más o menos para la primera evaluación. Bien, aquí un poquito de cálculo, bueno, algunas apreciaciones, pero esta es una pregunta. ¿Las matemáticas nos las inventamos o las descubrimos? Un milenario debate sin resolver. Aquí les voy a dejar un poquito de información
para que ustedes puedan responderse a sí mismos o analizar de qué piensan ustedes, ¿no? Si la matemática es un invento del ser humano para poder expresar la naturaleza y el universo en cosas que fuesen como más lógicas, menos, o que se pudiesen aplicar, o es un descubrimiento, o sea, estaba ahí la matemática y de alguna manera alguien la descubrió y se empezó a desarrollar y por lo tanto son nuevos descubrimientos que se van haciendo, pero siempre ha estado ahí, como un lenguaje del universo, como algo subyacente, ¿cierto? Bueno, aquí viene un poquito para que ustedes analicen, porque, claro, uno dice, se pregunta por qué, por ejemplo, las flores, la cantidad de pétalos o las formas que tienen a veces siguen patrones matemáticos, ¿no? Todos los números Fibonacci y otras cosas más. Así que, bueno, se los dejo para que lo lean, ¿no? No los vamos a... Este es un caso bien especial, el nautilino, no sé si ustedes lo conocen, pero la forma del cascarón de esta conchita que hace este ser vivo, fíjense que la forma que tiene, bueno, ya la forma de mirarlo es como matemáticamente exacto. El radio que se puede medir ahí, las diferencias en tamaño de cada una de estas, de cada una de estos espacios, matemáticamente son una proporción, ¿no? 3,2, 3,2, 3,2, tiene un patrón. Permiso, que parece que... Ahí. Bueno, por eso, y estos, bueno, son ejemplos que nos permiten, o que por lo menos nos hacen preguntarnos si esto realmente es algo que está en la naturaleza y que nosotros lo podemos medir mediante este instrumento, o que ya la matemática o es un invento nomás. Fíjense que ahí está matemáticamente hecho. Esto también tiene que ver con uno, siempre, bueno, uno hace trabajo en la ciencia media, sobre todo los chiquillos que ven raíz cuadrada, y les hace dibujar, ¿no es cierto?, unos espirales, para que se den cuenta que, bueno, esto tiene aplicaciones también en la geometría de la arquitectura y varias cosas. Pero está ahí, está en la naturaleza. Y estaba antes de que siquiera pensásemos de que existía la matemática. Bien. Y bueno, aquí hay muchas formas que hacen lo mismo, la cantidad de semillas, la cantidad de pétalos, etcétera, en la naturaleza. Eso es para dar ejemplo, ¿eh? Así que bueno, ahí les voy a dejar eso para que ustedes lo analicen y se puedan responder esa preguntita. Cálculo integral. Bueno, de teoría de límites sabemos que si queremos calcular un área o una distancia recorrida, podemos hacer lo siguiente. Ustedes en cada análisis 1 habrán visto esta ecuación, o sea, recordarán un poquito el límite cuando n tiende a infinito de i igual 1 hasta n de una función evaluada en un valor x sub i según el x que nosotros vamos a considerar respecto de un delta x. Eso es un límite que se aplica en una sumatoria, ¿cierto? Así que como sumatoria se desarrolla y se aplica toda la suma hasta el x sub n, porque un x sub i desde 1 hasta n, así que hasta el x sub n. Ese asterisco que está ahí arribita a veces se le coloca a esta sumatoria, puesto que lo que se quiere decir que no se está considerando todavía el x sub n de la derecha, el último, ¿cierto? Puede ser el del medio también, ¿no? El del centro de la secuencia esta. ¿Se acuerdan de esa? Y uno decía, bueno, con límites podemos calcular un área, una distancia recorrida, ¿cierto? Pero esto, bueno, los multiplicadores, perdón, estas sumatorias de Newton, qué sé yo, derivan en una
en una definición básica que si f es una función definida para x entre a y b, considerando a y b, inclusive, ¿cierto? Dividimos el intervalo a, b en n subintervalos que nos permitan hacer eso, el x sub 1, el x sub 2, el x sub n, ¿cierto? N intervalos. Donde delta x, ese delta x que está ahí, ¿cierto? Fx sub i por delta x, ese delta x es la diferencia entre las cotas o los límites del intervalo, en este caso b menos a, final menos inicial, como lo hacíamos para integrar, ¿se acuerdan? Partido en n, que es la cantidad de intervalos que nosotros nos vamos a analizar. Puede que el n no lo sepamos o puede que no lo sepamos. Eso va a depender mucho, depende un poco de lo que se conoce como sumas de Riemann, ¿cierto? Sean x sub 0, de x1, 2 hasta el n, ¿cierto? Entre a y b. O sea, los puntos extremos de estos subintervalos son los mismos que nosotros podemos calcular haciendo ese b menos a partido en n. Cualquier punto, bueno, sean cualesquiera punto muestral de estos subintervalos. Entonces la integral definida queda queda escrita de esa manera. Integral entre a y b, esa es definida, ¿cierto? De f de x de una función. F de x, f minúscula, vamos a hacer la diferencia entre f minúscula. La integral entre a y b de f minúscula de x. Es un límite. ¿Y es un límite de qué? O sea que una integral es un límite. Eso es lo que dice lo que está ahí. Una integral es un límite. ¿Y es un límite de qué cosa? De una suma. ¿Y una suma de qué cosa? De una suma de Riemann. ¿Ya? Entonces, este límite, donde n tiende a infinito, e i va de 1 hasta n, es entonces el producto entre una base y una altura. O sea, Riemann dice que si yo quiero calcular un límite, el límite hasta dónde llega, porque aquí dice n tiende a infinito, entonces Riemann decía, bueno, si tengo una figura, una curva, ¿cierto? Voy a ver por aquí si hay alguna. Aquí, por ejemplo. Si tengo esta curva igual f de x, ¿ya? Y quiero calcular el área que está bajo la curva, todo esto que está aquí celeste, ¿cierto? Colorcito celeste. Bueno, para calcularla, debiese yo llevar esta área a una forma tal, o a formas tales que sean más conocidas para mí, que sean más simples de calcular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coloca muchos rectángulos bajo esta área de un mismo tamaño, aquí sub i, lo divide en n, ¿cierto? Esos n tiende a infinito, o sea, él dice, bueno, aquí voy a dividirlo, no sé, en 10 rectángulos, después en 100, en 1000, en 1.000.000, y cada vez que va haciendo el n más grande, estos rectángulos se van acomodando más a la forma de la gráfica, de la curva en este caso, de la función f de x. Perdón. Entre un a y un b. Él dice, lo puedo dividir infinitamente, en infinitos rectángulos en este caso, pero acotado a un intervalo porque dentro de este intervalo es lo que a mí me interesa calcular esa área. Vaya a ser por cualquier razón, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dice un poco. Entonces dice, es una suma de todas las áreas. ¿Y por qué yo sé que son todas las áreas? Porque él multiplica la base por la altura. F de x sub i por delta x. Ahí, base por altura. Base por altura. La altura es un poco la función, ¿cierto? La función evaluada en un x sub i. Y el x sub i es el tamaño, o sea, el delta x. ¿Ya? Bien. Eso es un poco lo que nos lleva al cálculo integral, ¿cierto? Propiamente tal. No me voy a ir más atrás a las derivadas porque eso ya no, en el caso que lo repasemos, ¿cierto? Me refiero a que eso queda un poquito más, que si usted siente que se acuerda no mucho de las derivadas, échele una miradita, ¿ya? El fin de semana. Bueno, y esto ocurre siempre que exista límite, siempre que este límite exista, perdón. Si no existe, decimos que f es integral entre a y b. Lo que pasa es que dice que Riemann
hacía estos cálculos, ¿ya? De sumatorias probablemente tales que a él lo llevaban, porque había ya había un desarrollo del cálculo diferencial y el integral, ¿sí? En su época. Personajes anteriores ya habían desarrollado. Lo que pasa es que el cálculo de áreas, o sea, las aplicaciones que tenía la integral, estaban estudiando en esa época. Entonces Riemann, ¿qué es lo que hizo? Fue llevar al límite las sumas, la que se llaman sumas de Riemann. Y desemboca esto entonces en que las aproximaciones de Riemann son muy exactas, muy exactas. Son tan exactas que se pueden transformar en una integral. Para nosotros la integral es mucho más fácil, el símbolo de suma, sus límites superior e inferior, la función que hay que integrar y el diferencial. Pero anterior a esta forma fácil que utilizamos nosotros, está la forma de Riemann, la suma de Riemann, que es la que se... Entonces, claro, Riemann se dio cuenta que no solamente esto servía para calcular un área o una distancia recorrida, sino que se podía calcular ahora para longitudes, volúmenes, fuerzas, trabajo, centro de masa. Lo que se le ocurriera que pudiese tener aplicaciones que se pudiese colocar dentro de esta función y con límites. Bien, pues ahí está la suma propiamente tal, ¿cierto? Se denomina suma de Riemann en honor a Bernard Riemann, obviamente. Así dice que la integral definida de una función integrable se puede aproximar a cualquier grado deseado de precisión por una suma de Riemann. Lo que pasa es que Riemann hacía las sumas propiamente tales, lo cual igual era bastante trabajo, ¿cierto? Los cálculos de Riemann son hojas y hojas, ¿ya? Pero, como les digo, el desarrollo del cálculo desembocó en que esto se puede reducir a esto de acá. Pero obviamente que no se hubiese podido llegar a esta integral si es que alguien, como Riemann y otro personaje, no hubiesen hecho esto. Estos límites de la suma. O sea, ¿hasta dónde llega la suma? Eso es lo que quería saber Riemann. ¿Qué es lo que yo les decía? Aquí está, digamos, la suma de Riemann según su concepto de cálculos de sumas infinitas de áreas de rectángulos base por altura que se transforman en el fondo en el área bajo la curva que nosotros es la que calculamos después. Uy, ¿qué pasó ahí? Algo me faltó, seguramente. Bueno, aquí están las expresiones de Riemann. Lo que pasa es que la sumatoria de i igual 1 hasta n de i se puede expresar en esto. Seguramente ustedes lo vieron en las series que son convergentes, divergentes. Bueno, el i cuadrado se puede expresar en esto. Estas expresiones de acá no las vamos a demostrar porque se ocupa bastante tiempo. Lo importante de esto es saber de que Riemann dice, hay que usar, por acá está, dice, el teorema dice que si f es continua en un intervalo a, b cerrado, si una función f es continua en un intervalo a, b cerrado, o si la función tiene solo un número finito de continuidades de salto, o sea que de todas formas está dentro de este, entonces f es integrable en ese intervalo, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que una función se puede integrar porque tiene límites de integración, que son el intervalo donde es continua, y esos límites pasan a ser los límites de la integral, ¿ya? Entonces, la suma de Riemann es esta que está acá. O sea que una integral se puede calcular como una suma de Riemann, siempre que tengamos el valor de delta x y el valor de x sub i, ¿cierto? Porque, bueno, se puede hacer para una función que sería f de x, pero esta función hay que evaluarla en el f de x sub i, ¿ya? Y el delta x, que como habíamos dicho, es la diferencia de los límites de los intervalos, de los límites del intervalo partido en n, que es la cantidad de ¿cómo decirlo? Como la cantidad de rectángulos en que vamos a dividir nuestra área bajo la curva para calcularla, ¿sí? Bueno, si n tiende a infinito, se puede dejar como n. Ahora, también se le pueden dar valores a n para tener una aproximación. Y esa es la gracia de esto, que
según los valores de n, es que esto se va aproximando más y más a los valores más exactos, ¿sí? Hasta que llegamos al concepto de integral. Fíjense que el x sub i, que es el valor de x según la posición, o sea, el primero, el segundo, el tercer rectángulo, etc., está dado por una suma. ¿Por una suma de quién? Del valor de delta x, del tamaño del ancho, ¿cierto?, del rectángulo, sea el iésimo, porque puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, pero sumado con el valor a, o sea, con el límite inferior del intervalo. Si el límite inferior es 0, bueno, se deja solo el delta x iésimo. Si no, hay que irlo sumando. ¿Mm? Y por eso, cuando uno hace sumas de Riemann, entonces hay que recordar un poquito esto. Si tampoco es que, como les digo, no hay que desarrollarlas completas, pero sí irse recordando de que la sumatoria de igual 1 hasta n de i es el n más 1 medios. Después tenemos el otro, el n más 1, 2n más 1 sextos por n. Y así sucesivamente. Estos son los tres que más se usan, o que aparecen. Algunas propiedades de la sumatoria, que en el fondo después pasan a ser las propiedades de la integral. Y, por ejemplo, evaluación de la integral como límite de sumas de Riemann. Evalúe la suma de Riemann para f de x, x cubo menos 6x. Ahí está la función, x cubo menos 6x, tomando los puntos muestrales como puntos extremos derechos, a igual 0, b igual 3 y n igual 6. Supongo que tendrá algún cuadernito a mano. ¿Lo pueden desarrollar ustedes un ratito? 5 minutos. Sí, Resolver esa integral como suma de Riemann. No como integral. ¿Ya? Como integral yo creo que no tienen problema, pero háganlo como suma de Riemann. A ver si resulta o qué tan exacto resulta. ¿Ya? Entonces, escriban la integral primero, que sería, perdón, escriban la función f de x igual x cubo menos 6. Perdón, me pasé. Ahí está. Esta de aquí. X cubo menos 6. X, perdón. Y ahí tienen los límites de integración, o de la suma en este caso. A igual 0, b igual 3, n igual 6. Una vez que la escriban, avísenme si ya la escribieron porque me voy a devolver. Solo la letra A. Hagamos la letra A por mientras. Entonces ya lo escribieron. F de x igual x cubo menos 6x entre a igual 0, b igual 3 y con un n igual 6. Bueno, aquí nos están dando bastantes datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos acá a la suma de Riemann, el teorema propiamente tal. Dice que la integral de eso va a ser el límite cuando n tiende a infinito de igual 1 hasta n de f de x sub i, o sea, la función evaluada en el x sub i, por el delta x, que es el diferencial en este caso. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el delta x. ¿Cuánto les da el delta x? ¿Un medio? Un medio, ¿cierto? ¿A todos les dio lo mismo? Ahora podríamos ir usando la pizarra, ¿cierto? Vamos a ver. Ahí está. Decíamos entonces que... Voy a poner por esta cosita acá. Ahorita me están cambiando. Bueno, la función en sí... f de x igual. ¿Cuánto era la función?
X elevado a 3 ¿ya? menos X cubo 6X. menos 6x. ¿Ya? El A valía 0. El B 3. vale 3. Y tenemos un n igual 6. Perfecto. Entonces, le ponemos ahí. Entonces, tenemos disculpen, se ve la pizarra, ¿cierto? Yo estoy hablando, a lo mejor estoy hablando solo aquí. Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, la integral de esto es un límite. Ya, entonces nosotros decimos, esto es un límite. Cuando n tiende, bueno, es la definición general, a infinito, ¿cierto? De la suma de n igual 1, perdón, de igual 1, hasta n. Bien, ¿de quién? De la función, o sea, del x cubo menos 6x evaluado en un x sub i por el delta x. Ya, entonces ahora tenemos, para poder hacer eso, lo que tenemos que tener es tanto el delta x, que feo, no lo sabemos, y el otro es el x sub i. ¿Mm? Tampoco lo sabemos. Bien, ahí un compañero ya dijo cuánto valía delta x. ¿Cuánto valía delta x? Delta x era b menos a, partido en n. O sea, 3 menos 0, partido en 6. Y eso nos da un medio. Si usted quiere, 0,5. Tenemos eso. Una vez que tenemos eso, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros es, entonces, déjenme ir con el, aquí está acá estábamos. Bien, después nos dice calcula el x sub i. El x sub i dice que es igual a la a. ¿Cuánto vale a para nosotros? Vale 0, ¿cierto? Entonces sería 0 más el delta x iésimo. Ah, perfecto. O sea, que delta x ya sé que es 0,5. Y el iésimo quiere decir que es la posición. Posición 1, posición 2, posición 3. Pero aquí, n, ¿cuánto vale? Porque dice, la sumatoria dice de igual 1 hasta n. Pero yo ya conozco el valor de n. N vale 6, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos aquí. Entonces, como n vale 6, es igual a 6, entonces no tenemos un n infinito, sino que el n es 6. Así que por lo tanto vamos a tener un x1, un x2, un x3, un x4, un x5 y un x6, ¿o no? Bueno, ese es un signo igual por si acaso. Entonces, ¿cuánto vale el primer x1? Acuérdense que el primer x1 o el x sub i es el a más el i por delta x. Ya. ¿Cuánto vale delta x? 0,5. Ay, pobrito. ¿Y cuánto vale i? Bueno, i es el primero. Así que sería 0,5 por 1, o sea, 0,5. Después el otro, ¿cuánto vale? 1. 1. Y después el otro, 0,5.
3 medios. Ya. Bueno, coloquémoslo como valor decimal, ya que estamos colocando todo. 1,5. 1,5. Ya. 1,5. El otro vale 2. El otro vale 2,5 y el otro vale 3. Y justamente 3 es el límite de integración superior. Así que quiere decir que estamos bien. ¿Se fija? Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos la suma. ¿Sí? Y la suma, o hacemos el límite en el fondo, que sería el desarrollo de la suma misma. ¿Ya? Ya no vamos a colocar sumatoria de, porque ahora vamos a sumar. ¿Y qué vamos a sumar? Vamos a sumar todos los valores que ya obtuvimos de anteriores, que serían esto acá, la función, ¿cierto? Pero evaluada en el x sub i, que sería el 0,5 multiplicado por delta x, que es 0,5. 1 multiplicado por 0,5. 1,5 multiplicado por 0,5, 2 multiplicado por 0,5 y así sucesivamente. Así que, en el fondo, el delta x, que es 0,5 o un medio, como habían dicho, puede quedar como un valor, como una constante, ¿cierto? Que multiplique al valor final, ¿sí o no? Se puede factorizar, eso quiero decir, ¿ya? Entonces, bueno, o sea, ahí donde se pega un poquito es el... Ahí sí. Entonces, vamos acá. Listo, ¿cierto? Y veamos. Esto es lo que habíamos hecho. El b menos a partido en n nos dio un medio. Perfecto, delta x. Calculamos los extremos, o solo los puntos, perdón, extremos. Lo hacemos con extremo derecho porque para nosotros siempre es más fácil. Decimos que vamos a llegar al n3. ¿Ya? Entonces, primero parte el 0,5, el 1, el 1,5, el 2, 2,5 y el 3. ¿Se fijan? Y después viene la sumatoria. Y la suma sería desde acá. Desde i igual 1 hasta 6, porque el n vale 6. De la multiplicación de la base por la altura. Entonces, la función se evalúa en 0,5, en 1, en 1,5, en 2, en 2,5, en 3. ¿Ya? Todas están multiplicadas por delta x. Por lo tanto, delta x, que vale un medio, queda como un factor de toda la expresión. Y aquí lo único que tienen que hacer ustedes es evaluar los valores en cada una. Bueno, y ya están evaluadas, para no demorarnos tanto. Y una vez que tiene, digamos, cada evaluación, multiplica por un medio y llega a la aproximación del área. Llega a la menos 3,9. Ahora, claro, esto nos dio negativo. ¿Ya? Quiere decir entonces que cuando un área nos da negativa, puede que ya, lo más probable es que a lo mejor había más de una... esta área pasaba por sobre el eje X y bajo el eje X, ¿cierto? Recuerden que siempre que calculemos áreas o integrales que son definidas para áreas, siempre los valores se suman, ¿ya? Independiente de que si es por encima del eje X es positiva y que es por debajo del eje X es negativa, ¿cierto? Pero de todas formas usted siempre suma las áreas, porque es como una distancia recorrida, es decir, es un valor positivo, ¿ya? Es como un tiempo, no puede dar un tiempo negativo, ¿no? Bien, esa suma de Riemann está hecha. Lo otro después decía, evalúe la función entre 0 y 3, la función x cubo menos 6x de x. ¿Ya? Bueno, una evaluación en el fondo es expresar la misma función, pero fíjense que aquí uno puede llegar a un valor, aquí para nosotros ¿cuánto nos dio? Menos 3,93, o sea, menos 4, ¿cierto? Es una aproximación porque hicimos un intervalo 6, n6. Pero ¿qué pasa si el n tiende a infinito? ¿Ya? Ya no es 6,
Podríamos haber hecho con 9, podríamos haber hecho con 100, con 1000, con n 1.000.000. Pero ¿qué pasa ahora si n tiende a infinito? Bueno, si n tiende a infinito, entonces lo que yo hago es básicamente expresar esto, pero de una manera general. Hago lo mismo, el delta x lo calculo como b menos a, o sea, ser 3 menos 0, que me da 3. Pero ahora n, como es infinito, lo dejo expresado como n nomás. ¿Por qué? Porque yo sé que eso va después lo voy a meter en una sumatoria en un límite de sumatoria donde n es infinito. Así que lo dejo expresado nomás como n. ¿Ya? Nomás el problema al tiro. Ahora, los x sub i. Acá, bueno, tenemos un x0 que parte en 0 porque el límite inferior es 0. Un x1 que sería un 3 partido en n. Un x2 que sería un 6 partido en n. Y así sucesivamente hasta llegar a un valor enésimo o iésimo. ¿Sí? En este caso, como el x sub i, ¿se acuerdan que es a menos? Ahí está. El x sub i es, perdón, a más el delta x iésimo, ¿sí? Ya, entonces, vamos acá. El delta x me dio 3 partido en n. El iésimo va a ser el primero, el segundo, el tercero, ya. En este caso, yo no tengo el valor n exacto, por lo tanto no me voy a quedar, no voy a decir que voy a dividirlo en 6 intervalos y por tanto esos 6 me tienen que, entre comillas, caber dentro del mismo intervalo 0,3, sino que aquí parto del primer valor, x0, x1. El x1, fíjese que es 3 partido en n, porque es el a0 por el 3 partido en n por i, que sería i igual 1. Así que 3 partido en n por 1, 3 partido en n. 3 partido en n por 2, 6 partido en n. 3 partido en n por 3, 9 partido en n, y así sucesivamente. Y como no puedo expresar un valor final, porque el intervalo es infinito, lo dejo escrito como 3 por i partido en n. ¿Cierto? Ya. Y entonces ahí llevamos la función, en la integral la llevamos al límite. N, límite cuando n tiene infinito, t igual 1 hasta n, ¿sí? De la función por el delta x. O sea, la base por la altura. Bueno, pero el f de x sub i lo conozco, ¿cierto? El f de 3i partido en n, porque el x sub i iésimo, ya lo sé, ya sé cuál es, ya lo había dicho, 3i partido en n, listo, ahí está. Multiplicado por el delta x, bueno, el delta x ya lo calculé, 3 partido en n, ahí está, 3 partido en n. ¿Mm? Entonces, como esto es un límite, y la sumatoria tiene que ver con la función misma, este 3 partido en n puede salir como una constante para afuera de la sumatoria. No del límite, pero sí de la sumatoria. ¿Ya? Perfecto. Y la función hay que evaluarla en 3i partido en n. ¿Y cuál es la función original? Acá está. X cubo menos 6x. Así que el x cubo se reemplaza por 3i partido en n, que va a quedar al cubo. Y el 6x se reemplaza por 6 por 3i partido en n. Bueno, ustedes entienden. La x se reemplaza por este valor de x sub i. Bien, ahí está. ¿Ya? Ahora, bueno, si desarrollamos 3 al cubo sería 27i cubo, ¿cierto? Partido en n cubo. Y por acá sería 6 por 3, 18i partido en n. Perfecto, ahí está. Recuerden que el 3 partido en n lo sacamos anteriormente, que era una constante. Estamos desarrollando solamente la sumatoria. Bien. Ahora, si multiplicamos este 3 partido en n por lo que está dentro de la suma, ¿sí? Entonces nos va a quedar 27 por 3, 81, 18 por 3, 54, n por n cubo, n a la cuarta, y n por n, n cuadrado. Ya, perfecto. ¿Y qué es lo que buscamos de todo esto nosotros? Buscamos que la i nos quede solita. Así que el 27 partido en n cubo se va para afuera. En realidad acá, perdón. El 81 partido en n a la cuarta se va para afuera de la sumatoria. El 54 partido por n al cuadrado se va para afuera de la sumatoria. ¿Y qué es lo que queda dentro de la suma? El i cubo y menos, por acá, la otra suma, el i. Una de las propiedades de las sumatorias, como ustedes ya sabrán, es que
si es una resta, se pueden separar en dos sumatorias, en una resta de dos sumatorias, perdón. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, fíjense, nos quedó i cubo y nos quedó i. Perfecto, sumatoria de i cubo y sumatoria de i. Sumatoria de i cubo, acá está. Sumatoria de i cubo corresponde o equivale a n más 1 medios todo al cuadrado. Y sumatoria de i, n más 1 medios. Y reemplazamos. Está reemplazado. El i cubo y el i. Esa es la convergencia que tenemos para esa sumatoria. Y ahora solamente nos queda evaluar, porque, bueno, aquí, aquí está el cuadrado, ¿cierto? Así que se desarrolla, ¿cierto? Bueno, ahí se pueden simplificar lo que se pueda, ¿ya? Y nos quedan las expresadas de esta forma. Las n's se simplifican todo lo que más se pueda, y nos quedó 81 cuartos, que ya es un número, ¿cierto? Multiplicado por 1 más 1 partido en n al cuadrado. Y el otro nos quedó 27 por 1 más 1 partido en n. Y finalmente, como ya hicimos las sumas, porque al haber transformado las sumatorias de i cubo y de i en estos valores convergentes, entonces ya desaparece la suma propiamente tal, ya hicimos la suma, ¿ya? Bueno, alguien la hizo por nosotros, Taylor, Fourier y otros personajes, nos dejaron eso, entonces nosotros la aplicamos nomás. Así que desaparece la suma. Y ahora sí evaluamos el límite. Cuando tenemos el límite de aquí, bueno, donde está la n nomás, el 1 está solito y acá está el 1 partido en n, así que sería 1 partido en infinito. 1 partido en infinito es un número muy grande o muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño, ¿cierto? Tiende a 0. Así que 1 partido en infinito es un número muy pequeñito, tiende a 0. Así que sería 1 más 0, 1. 1 al cuadrado, 1. Y 1 por 81 cuartos es 81 cuartos. Perfecto. 1 partido en infinito, un número muy, 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 muy pequeñito, 0. 1 más 0, 0. Y 1 por 27, por menos 27, perdón, menos 27. Hacemos la resta y nos queda menos 27 cuartos, que sería menos 6.75. Puede ser unidades cuadradas, qué sé yo. ¿Por qué quedó negativo? Ahí está, ¿se fijan? Quedó negativo porque ahí está, el x cubo menos 6x es una función que va por debajo del eje x y por encima del eje x. Pero como yo estoy evaluando entre 0 y 3, entonces tengo que tomar ambos, ¿ya? Si lo hubiese tomado solo por debajo del eje x, da lo mismo, la puedo pasar arriba, pero tengo que cambiar el signo. Esta siempre iba a quedar positiva. Bueno, y siempre que calcule áreas, aquí podría, no sé, qué número iría acá, puede haber sido el 2,5, no sé, justo en el punto de corte ahí. Entonces podría haber hecho 2, si lo hubiese hecho por integral, hubiese hecho integral entre 0 y 2,5 y la otra entre 2,5 y 3. Y esta que está por debajo del eje X tendría que haberle cambiado el signo, ¿sí? O haber cambiado la posición de los intervalos, de los límites. Bueno, el tema es que se suman. Entonces, cuando usted un área le dé negativa, como en este caso, la solución o la conclusión, quiere decir que calculó el área, se aproximó mucho, ¿eh? Mucho más que el anterior. Pues el anterior nosotros con 6 intervalos, ¿cuánto nos dio? 3,9, menos 3,9 o 4. Y acá infinitamente nos dio 6,8. ¿Se fijan? Entonces, mira, aquí está con un n40. ¿Qué pasa si hubiésemos usado un n40? Menos 6,4 casi. Un n100, menos 6,6. Un n1000, menos 6,7, 73. Un n5000, menos 6,74. Bueno, pero con n infinito nos da exacto. Ya. Esa es eso es lo importante de las sumas de Riemann.
Ya, vamos a un pequeño recreo. A ver, 2:30, 3:30, 4. Sí, pero no nos tomamos el recreo, así que ya vamos a estar unos 5 minutos más y ahí nos tomamos un recreo más largo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto, porque las sumas de Riemann son la base de la integración, ¿ya? Y eso más que nada quería recordarlo para que ustedes no comprendan de por qué esto. Recuerden que los valores negativos en un área no es que sean negativos porque me dio un área negativa, sino que había un área bajo el eje X y había otra sobre el eje X. Por eso que al sumar ambas me dio un valor negativo acá, pero yo siempre tengo que tener claro que siempre tengo que sumar las áreas, si estoy calculando áreas. Y fíjense lo que hizo acá, pues aquí está la definición de Riemann. Muchos rectángulos, entonces se calcula la base por altura de cada uno de ellos. ¿Cuántos? Bueno, pueden ser 40, pueden ser 100, pueden ser 1000, 5000 o pueden ser infinitos. Pero la gracia es que están acotados entre 0 y 3, que son los límites que yo andaba buscando. Y este puntito acá de corte, si lo conociera, me puede indicar entonces que puedo hacer dos integrales. Dividirla en dos, entre 0 y ese punto, y entre ese punto y 3. Y puedo calcular por separado. Entonces hay formas de hacer esto. Bien. Hay una cosita importante. A veces la integración se puede calcular por sumas de Riemann, se puede hacer por método de integración e incluso se puede hacer por geometría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice? Evalúa las siguientes integrales al interpretar cada una en términos de áreas. O sea, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 de 1 menos x, de raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces uno dice, a ver, tenemos que entrar a buscar qué método de integración nos serviría ahí. ¿Qué método se le ocurre así a la pasadita? Voy a salir un poquito. ¿Qué método se les viene a la mente como para calcularla? Sea la letra. Exponencial, profe, sería rápido. Puede ser. Es una raíz, ¿cierto? Habría que... ¿Se acuerdan los métodos de sustitución? Entre 0 y 1 era de... ¿La raíz cuadrada de quién? 1 menos x cuadrado de x. Pero dice, resuélvala por geometría. Entonces me dice, ¿cómo resuelvo eso por geometría? No me están diciendo, usa un método de integración en particular. Bueno, si fuese por geometría, uno podría decir, y igual, esa es la función, ¿cierto? Uy. 1 menos x cuadrado. Ya. Saquémosle la raíz a eso de ahí. Entonces lo elevamos al cuadradito. Nos va a quedar, voy a escribirlo al revés. ¿Ya? 1 menos x cuadrado igual a y. Lo escribí al revés nomás, ¿ya? Entonces nos va a quedar 1 menos x cuadrado igual a y cuadrado. Si le saco la raíz con el cuadrado, ¿cierto? Sigo acá. ¿Qué más? Podríamos decir que podríamos pasar este para allá. Podríamos decir que voy a cambiar otra vez. Y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. No sé para qué me cambian de elemento. Ya. Fíjese que, mire, voy a decir y cuadrado
el menos x cuadrado lo voy a pasar para allá. ¿Ya? Le voy a poner más x cuadrado. Igual a 1. Ya. ¿Y esta cosita qué es? ¿Qué es eso? X ¿No es cuadrado. la circunferencia de Es radio una- 1? Es una circunferencia de radio 1. 1, perfecto, perfecto. Entonces, fíjese, ya no estamos, acercando, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo vamos a colocar una figurita porque yo sí que no. Circunferencia de radio 1. ¿Mm? Bueno, más probable que me va a quedar chueco, así que una línea recta. Bien, ya sé que hay una circunferencia de radio 1. Ya, radio 1, listo. ¿Y qué más? Fíjense que la integral era entre 0 y 1. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el área entonces? Incluso la estoy marcando. ¿Por qué solo marco un cuarto del área? Bueno, ¿qué puntito hay? ¿Qué valor hay ahí? ¿Pi medios? Ya. Pero ahí O sea, estaría el 1. Sí, porque el 0 no estaría del sí, centro. ¿cierto? Ya. El 1, ¿y acá qué valor hay? 1 también. Ujú. Bueno, esta es una circunferencia, como dijo la compañera, ¿cierto? Entonces, el área de una circunferencia sería pi r cuadrado. Ya. Pero me dicen entre 0 y 1. Habría que dividir en 4. Ah, dividirla en 4, perfecto. Entonces, ahí está la área, no hay que calcularla. No hay que resolver la integral por algún método, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque ustedes como ya matemáticos, ¿cierto? Van a poder darle solución a esto. Como dijo la compañera, aquí estaba 0, 1, 1, ¿cierto? Si usted quiere menos 1, no sé, menos 1, 1. Entonces, siempre le va a ir tomando, si entre 0 y 1 le va a ir tomando valores que tienen que ver con un cuarto de circunferencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, como alguien nombró por ahí, déjenme volver un poquito al lado. Ahí está. Pi cuartos. Dice, bueno, como f de x, bueno, yo no reemplacé el r, pero bueno, se entendió. En la función es 1 menos x cuadrado, y eso tiene que ser mayor o igual que 0 porque está dentro de una raíz, ¿cierto? Entonces podemos interpretar esta integral como el área bajo la curva de y igual 1 menos x cuadrado entre 0 y 1, como despejamos x cuadrado más y cuadrado igual 1, que la dijeron ustedes muy bien que era una circunferencia, que muestra la gráfica es un cuarto de circunferencia. ¿Mm? Entre 0 y 1, ¿cierto? Ahí tenemos entre 0 y 1. Toda esa área es un cuarto de circunferencia. Y como el radio es 1, y hay que evaluarla entre 0 y 1, yo no la evalué, no lo terminé, entonces es pi r cuadrado cuartos, y al evaluarlo nos queda como pi cuartos, como un valor, valor ya numérico, ¿no? De área.
Bien, a eso me refería, que se pueden calcular sin necesidad de buscar algún método, siempre que vamos nosotros mirándola un poquito y un poco con la experiencia, con la práctica y con las diferentes maneras de resolver. ¿Ya? Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Como no tomamos un break y nos quedan 2 minutos para las 4, entonces nos tomamos hasta las... La otra empieza a las 4:15. 4:25 entonces. ¿Ya, jóvenes? Ya, profe, nos vemos. Ya. Vaya nomás. Voy a dejar de grabar esta parte. ¿4:25 entonces?